Bienvenido. Bienvenidos amigos todos. Este es una emisión más del Baldón de Cobián. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas emisiones más pueda haber en un futuro cercano? Sin embargo, damos la bienvenida al señor Marco Antonio Aguilar. Gusto de saludarlo, señor. Agradezco mucho y la preocupación por ti te la externo, por tu depresión tan La fuerte. depresión. ¿Quieres que te platique las causas de mi depresión? Sí, porque por ahí me estaban diciendo que estabas al borde del suicidio. Casi, casi, Alguien, alguien, casi, alguien me casi. empezó a transmitir esas ideas de tu mente, cosa que no podía yo creer, porque siendo tan inteligente, no creí que pudieras hacer eso. Alcanzas a ver, el 70% de mi depresión viene de esto. ¿Alcanzas a ver esta gráfica? Sí, claro. Bien, esta raya que sube y baja como loca es mi Ajá, peso. La raya amarilla es la que muestra la tendencia. ajá. Y como verás, desde abajo de 1A para acá he estado bajando de peso, de casi 108 a 104 y alguito. ¿Y qué es eso, mi querido Marco? Es triste, es ¿No será por los angustioso. calcetines que no te sirven Fíjate bien? que han generado una envidia esos calcetines, como no tienes una idea. Mira, en este caso se ve más claro porque es mi peso en las últimas 2 semanas. Y ve, me pidieron, eso sí, que para modelar, perdón, los calcetines, tuviera yo que tener un mejor cuerpo. Entonces empecé con la dieta, pero yo debería estar pesando arriba de 106, peso 104 y cachito. Es Hombre. horrible, Marco, es horrible, Bueno, yo por porque eso no sufro, mira. no me queda otra más que dejar de comer. Eso es parte del dolor, del daño que me ha hecho la vida diaria. No, 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 es horrible. Yo no sé si alguna vez has estado a dieta, pero es Sí, sí, he espantoso. estado a dieta muchas veces, siempre me ha vencido el hambre. Mira, por ejemplo, tengo aquí mi chocolatito preferido. Si alguien del público quiere quedar bien con su Wow, servidor, esos sí estos los adoro. son noventeros, ochenteros. Así es. Y sin embargo, no puedo comer de eso. Tengo que comer esto. Son unos chocolates keto que encontré en la tienda Quinto Elemento y con ellos sí puedo comérmelos sin ningún problema. Están ¿Dónde rellenos de está esa cacahuate, tienda tú del quinto? caramelo. En la Alameda, en la calle 4, entre avenidas 15 y 17. Ah, ya, ya, ya. Es que, ¿Ya hay quien te dé la dieta? pues, la dieta no me la dieron ahí, pero la dieta la conseguí por otro lado. Una amiga hizo una apuesta tremenda, algo que yo jamás me atrevería a apostar. Es más, no Voy a ir podría al quinto apostarlo. elemento. Y entonces, lo único que puedo comer es horrible. Tengo que comer tocino, huevos, carne, pescado, verduras, guácala, chicharrón. He comido 4 veces en lo que va de la semana, chicharrón y Y carnitas, te vaya a dar colesterol. Se te sube el colesterol. y la bilirrubina, pero mira, La esto sí bilirrubina. lo puedo comer. No, pues voy a tener Mm, mm, que ir aquí donde está el café mulato. qué bruto, qué Bueno, todo bruto. lo del suicidio no es cierto. Mm, Una mente perversa. alguna mente perversa lo inventó. La otra Te cosa, quiere ver muerto. mm, no lo dudes. La otra razón por la cual necesito superar esta depresión es que no es posible. Tengo amigos chairos y por más que les explico, No por entienden. más que les platico, por más que les doy evidencia, algunos son médicos, o sea,
son leídos y escribidos. Bueno, los médicos, sobre todo los de odontólogos, no entienden tan. Ah, perdón, doctor, ya llegó. No, ¿Qué hombre, ya pasó? estamos hablando mal de él. No, y hay abogados también. Y contadores también, No, chairos. los pobres son los contadores, porque son los que llevan los impuestos. ¿Eh? Ujú. Que son, ¿sabes qué, José Miguel? Son como Juan Charrasqueados. No entienden Es que Verde razones. atrás de es usted. mi primer Y a mí chocolate también desde es hace verde. una semana. Puta, con esto sí puedo sobrevivir la dieta. ¡Qué bárbaro! No entienden nada, Marco, no entienden qué hacemos. Me siento como en Nicaragua. Bueno, Nicaragua es un caso muy particular. Ahí sí entiende la gente, ahí le da miedo a la gente. No sé qué sea peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en Nicaragua, de acuerdo a lo que ayer alcancé a ver en un reportaje de TV Azteca, que hoy continúa, a las 10:30 de la noche hay una serie de 5 entregas, el sábado un programa especial de Nicaragua en particular, porque Ricardo Salinas Pliego particularmente está molesto porque le quieren cobrar más de 1,000 millones de los impuestos que seguramente no pagó, y ahora está haciendo un show de dictadores en donde no se atreve a mencionar al señor presidente de la República, pero sí está haciendo la comparativa entre cómo empezaron estas dictaduras tropicales, entre dentro de las cuales está Nicaragua. Y lo peor del caso es que Nicaragua trae ya un aparato de Estado tan fuerte que las publicaciones las dan como noticias falsas. Es decir, traen un aparato que en el Facebook yo publiqué cuando Daniel Ortega estaba dando la instrucción de un gobierno sin Dios, y en donde estaba el obispo hablando, no podía ser falso porque él hablaba, y me censuró Facebook, me dijo que la noticia era falsa, que por lo tanto le pondrían abajo que era falsa y que me amonestaban si no eliminaba yo la publicación, cosa que me causó una gran sorpresa, porque dije, bueno, no puede ser falso lo que alguien está hablando de viva voz. Será una mentira de él, pero no falso para quien lo quiera escuchar, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre sotanado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Nicaragua en este momento está pasando por algo inusual, que ya pasó Cuba en otro momento, en otra instancia, y que Venezuela está también en ese tránsito, que es el prohibir la libertad de culto. Y el prohibir la libertad de culto se traduce en la vida espiritual de las personas y en tener que rendir culto al Dios en el sentido que lo quieran ver, católicos, cristianos, musulmanes, hinduistas o incluso los ateos que no crean en Dios, pero no pueden creer en el presidente, sí, ni en su esposa que es la vicepresidenta, ni en su hijo que es el ministro de Economía, ni en su otro hijo que es el ministro de Transportes. Entonces, bueno, pues vemos ahí que existe algo muy preocupante, que es precisamente la dictadura de Daniel Ortega y lo que está pasando en el pueblo nicaragüense, que de acuerdo a las estadísticas han emigrado 150,000. La población de Nicaragua es de 6.7 millones de habitantes, de los cuales 150,000, es decir, un 2% de su población ya emigró a Costa Rica, para que tengan una idea de lo que se da, y otros 3 o 4% ha emigrado a Estados Unidos, a México y otros países. Ese sería el comentario inicial, no sin antes decir también que Colombia ya va por la misma idea y que el gobierno de México no condenó los actos terroristas que está cometiendo Daniel Ortega y se abstuvo de votar en la OEA cuando 27 de sus 34 miembros lo hicieron a favor. Enrique, ¿qué opinas de lo que está pasando en Nicaragua? Fíjate que tuve la oportunidad de conocer a Daniel Ortega en Puebla. Él estudió en Puebla, es egresado ahí de Puebla,
y yo creo que Puebla fue un gran crisol de muchos líderes de izquierda, desde el movimiento no del 68, estamos hablando desde el 62, cuando el cristianismo sí, comunismo no, muy conocido ahí en Puebla, en Guadalajara. En Guadalajara, pues con los del muro, la parte, los tecos, y en LUNAM con las corrientes de los maoístas, leninistas, trotskistas, etcétera, etcétera, pero todos salen de una misma época. Estamos hablando de los 60, de los 70 y los 80, de ahí vienen todos estos líderes, ¿no? Entonces, Daniel Ortega, pues realmente es una gente que pues ahora ya se volvió extremista totalmente, ¿no? Porque el poder enferma. La realidad que la gente, el personal, el momento en que no puede vivir sin él, ¿no? Por eso, para mí, el hecho de que Andrés Manuel se reeligiera era una situación que estaba casi dada. Ahora, constitucionalmente no lo puede hacer, pero ¿quién dice que el pueblo sabio no lo respalde, ¿no? En romper la Constitución. Y Daniel Ortega, como otros líderes entre comillas, de izquierda, han roto la Constitución y la remiendan y la favor, ¿no? Realmente en Nicaragua, a mí me tocó en esos años 60 y tantos, era la época de Sandino, no, que era el dictador de Somoza, que era el dictador. Yo tuve 3 amigos nicaragüenses en la Facultad de Odontología y bueno, hablaban horrores y pestes de Somoza, ¿no? Y fue precisamente cuando entra la parte esta de Daniel Ortega y accesa por primera vez al poder. Posteriormente, ahora esta es la segunda vez que accesa al poder, pero ya no lo quiere soltar. Está haciendo algo como Cuba, ¿no? En donde se perpetúan en el poder de manera distinta que Venezuela. A ver, Poder, ¿por qué distinto de Venezuela? Porque es otro, son dos. Porque Venezuela un poquito utilizaba el esquema democrático, ¿no? La ilusión de la democracia para refrendarse en el poder. Y aquí Ortega ya está en los extremos, ya está utilizando la fuerza, está utilizando los grupos de choque para Sería bueno poner las fotos que tenemos, digo, de lo que está pasando en Nicaragua, de cómo están profanando las iglesias. Sí, no, pues eso es lo que distingue un poco con lo de Venezuela, ¿no? Digo, Venezuela se ha metido con la propiedad privada, ahora Ortega pues lo va a hacer también, y bueno, va a seguir el esquema de la izquierda moderna en Latinoamérica, ¿no? Que les ha surtido efecto. Y que ha surtido efecto porque la corrupción neoliberal ha sido el caldo de cultivo donde han podido renacer todas estas dictaduras de izquierda. Bien, perdón que te interrumpa, Enrique. Marco, si es de tu interés, puedes poner las imágenes, ¿eh? Le aprietas en Share Screen y adelante, con toda confianza. Enrique, ¿por qué Latinoamérica tiene vocación para dictaduras?
Porque la realidad es que cuando han llegado los gobiernos democráticos, entre comillas, pues lo que han hecho es saquear a sus países, es una constante. O sea, está llena de ladrones toda Latinoamérica, no nada exacto, más México. los ladrones no solamente han estado aquí en México con el PRIAN o Morena, los ladrones han estado en toda Latinoamérica, ¿no? Y ese para mí ha sido la corrupción, el caldo de cultivo donde emergen las grandes corrientes de izquierda y la ciudadanía pues está hasta el gorro ya de el saqueo que hacen de sus países, ¿no? Bueno, pero ¿a poco Daniel Ortega no saquea Nicaragua? ¿O a poco el Díaz Canel no se enriquece a costillas de los No, esclavos yo cubanos? no, yo no digo que ellos no lo estén haciendo o que Morena no lo esté haciendo, que Andrés Manuel no lo esté haciendo, pero es que la mente del electorado es muy sui generis, ¿no? Se ponen una barrera y los de antes son los que robaban y estos ya no roban. Y ya no los haces cambiar de ahí, ya no los sacas de ahí. Hasta que poco a poquito los Ya te pendejos van mandé, abriendo los ojos. No, tú la puedes compartir desde tu propia computadora. pero no sé cómo hacerlo, yo te lo envié. Lo abres en una pantalla aparte del Zoom y una vez que esté abierto en la pantalla le das share screen, te va a aparecer la pantalla, le das doble clic y aparece. Digo, eres más joven que yo, tienes que ser Parecemos niños Teletón en digital. analfabetas digitales, ni más ni menos. Ahora sí me pusiste a parir, man. Es que es increíble Que te cómo, la mande mejor a tu WhatsApp y tú la Ya subes, se la José mandé, pero Miguel. no quiere el señor Cobian porque está deprimido, ¿no ve usted? Ah, la depresión no. Dice La alguien, me depresión lo puso hace aquí que no, alguien. ya ni nos obedezca. No. Alguien dice que se va a subir a la punta de su ego y se va a tirar para suicidarse. Bueno, eso es. úchala, nunca acabo de caer. ¡Ah! Era una caída infinita. Ya No, ahorita que lo... Marco, es un problema bajar las imágenes, porque estoy en Zoom y entonces me quita capacidad de red. A ver, yo Además, No, estoy ahorita tratando de hacerlo, nada más ahorita me explicas cómo le hago y con mucho gusto. a ver, La- abre tu, Estoy una de abriendo las mi imágenes. WhatsApp, que es donde mandé las imágenes, y ahorita las bajo y veo cómo las subo. fíjate Con que que, aparezca una entre imagen en una comillas, pantalla. mientras resuelven los problemas técnicos de analfabetismo digital, Ajá. hablé ayer con Antonio Marín, que era el titular del Comude, y me comentó que estaba ya en el proceso de entrega-recepción, Lo que corrieron. tenía ahí algunos proyectos privados, y lo cual ya le impedían seguir al frente del Comude. Realmente para Toño un saludo y pues lo Sí, mejor sí, para, nuestros respetos, Patoño. sí, También Nahum Alducin, jefe de proyectos deportivos del ayuntamiento, presentó su renuncia. Bueno, es un eufemismo ajá. para no decir los despidieron. ¿Cómo eres malo, de veras, eh? Y eso que estás deprimido. No, es que está deprimido, por eso ¿Estás ahorita deprimido? no ve mono con tranchete o cómo se dice. Sí, No lo qué podemos dejar barbaridad. solo tanto tiempo porque se nos deprime el señor. Me pusieron a dieta y estar viendo, por ejemplo, a ver, un gobierno inepto mata. Un gobierno inepto mata a mexicanos cuando resulta que los mexicanos mueren por falta de seguridad en este país. Un gobierno inepto mata a mexicanos cuando los mexicanos mueren por falta de medicinas.
Llevamos 55 millones de recetas médicas no surtidas por el sector salud en lo que va del sexenio. Un gobierno inepto mata cuando no tiene suficientes vacunas en el momento adecuado. Creo que vamos para 700,000 mexicanos muertos por el COVID. Estamos acercándonos al millón. Son 128,000 los muertos oficiales por actos criminales. ¿Cuántos por falta de medicinas? Un gobierno inepto mata porque al señor presidente le dice, no se preocupe, presidente, nosotros vamos a sacar a los mineros de Javina. Y a los 13 días que los mineros están bajo tierra, sin ni siquiera una cápsula de vida que les lleve agua, se les ocurre decir, es que no podemos, mejor pedimos ayuda a los gringos o a los alemanes. Caramba, y las familias tienen una semana, cuando llevaban 6 días los mineros atrapados, las familias pedían a gritos que viniera gente que sí supiera cómo sacarlo. Las familias detectaron por dónde llegaba el agua, pidieron que meter las bombas a la zona de donde venía para que no siguiera llegando el agua. Más sentido común entre las familias de mineros que entre los expertos. Tenemos un gobierno que no gobierna en el territorio nacional, un gobierno en el cual hay una cantidad de actos de violencia, como los que vimos en el corredor de Salamanca a Guanajuato, pero curiosamente en la ciudad que gobierna Morena, ahí no hubo un solo desván, se lo brincaron en el trayecto, todo el recorrido. Tenemos un gobierno que permite que en Tijuana haya actos vandálicos por horas, que en Ciudad Juárez los haya también, que haya muertos, y no hay una autoridad que se aparezca porque nadie da la orden. La cobardía de este gobierno es absoluta. Tenemos un presidente de la República que parece empleado de las dos grandes fuerzas armadas en este país. Parece empleado del ejército porque les da todos los grandes negocios a los generales. Y el rumor en todos lados es que piden el 30%. Luego todavía se pide que por favor informen los patrimonios de aquellos miembros del ejército que han recibido ingresos por parte de las empresas estas paraestatales que se están construyendo. Tampoco dan esa información, los protegen. Y hay otra gran fuerza. Al ejército se le da dinero y al crimen organizado se le da territorio. Los rusos controlan el 20% de Ucrania y están en guerra. El crimen organizado controla más del 40% del territorio nacional y no pasa absolutamente nada en este país de agachones sumisos, pocas aplaudidoras o críticos cobardes. Eso no es motivo suficiente para deprimirse. No sé qué sería motivo para deprimirse entonces. ¿Qué opina usted, Marco? Pues yo lo que opino es que me salí porque estoy tratando de encontrarle la... Donde dice share screen abajo. Ya le puse, pero me dice Dropbox. No sé qué sea Dropbox. Te manda a un lugar donde guardas tus archivos. Dile que Dropbox no, que te mande a la pantalla de tu computadora, si puedes, no, ni modo. Porque mi computadora no ha podido bajar tus imágenes a estas alturas del partido. Enrique, ¿qué opinas de lo que comenté? ¿Pudiste escuchar algo? Aplicación de Facebook. Bueno, quién sabe dónde está, pero bueno, el caso es que en Nicaragua es un desastre. Voy a aprender cómo se comparte esta cosa porque así es una ignorancia que confieso. Bien, las voy a poner. Enrique, ¿nos escuchas? Ahí está, mira. Ah, ya está.
Ahí está lo que ocurre en Nicaragua. Pues si el gobierno puede hacer eso, significa que el pueblo no es tan católico como lo presumían. ¿O me equivoco? Y esas fotos se suben al Facebook y te dicen que es una noticia falsa. Cuando es una noticia que circuló a nivel, ahí están los videos también, donde claramente pues, se ve la desesperación y tienen en la curia encerrados a unos sacerdotes y al obispo, pues no los dejan salir porque no los deja salir la policía y los tienen sin comer, al que se canse primero. El tema es condenarlo, el Papa Francisco no ha dicho ni pío. Esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya intervino. También la Michelle Bachelet, o no me acuerdo cómo se llama, la señora esta que fue presidenta de Chile, también ya intervino, le hizo más caso que Alito a Nicaragua, entonces pues, ya entró a Nicaragua con todo. Y bueno, pues la verdad es que es algo que para mí es deprimente porque soy católico, primero porque soy creyente, y bueno, pues Bien, ¿y por qué crees que el Papa no haya dicho nada? porque mira, yo creo que al final de cuentas Argentina vive una realidad igual y él también vivió en carne propia algunas de las cosas que le ocurrieron durante la dictadura y que dan cuenta en su película biográfica que pueden verla en el streaming, Ajá. pero algo atroz lo que está ocurriendo. Y lo único que yo podría entender es que la senectud ya del Papa, el estado de salud no se lo permita, pero es para condenar absolutamente los hechos ocurridos en ¿No has Nicaragua. Y pensado que puede estar protegiendo la vida de los sacerdotes? puede ser también que la esté protegiendo, pero al final de cuentas también los sacerdotes, al igual que los musulmanes, en otro sentido totalmente opuesto, ha habido mártires también que son los sacerdotes cuando mueren en lucha de la fe, ¿no? Una muerte positiva, no una cuestión de esas de la yihad. Pero sí creo que los sacerdotes, bueno, pues están en peligro y creo que el Estado Vaticano, no el papado de Nicaragua, la liberación y la repatriación de los curas, no hay más. La repatriación me refiero al Estado Vaticano, que es a donde pertenecen al final de cuentas y de donde también gozan de la ciudadanía por el solo hecho de ser ministros de culto. Entonces creo que esa es la vía diplomática por la cual este conflicto termina y obviamente la religión católica, que es una de las más grandes de Latinoamérica, particularmente de Nicaragua, de México y de Venezuela, en un 52 poco a poco quitándola. Y Cuba tuvo que reinstalar algunas iglesias derivadas de la relación con Juan Pablo II, pero también desapareció la religión en su momento. Bueno, pues es un sinónimo de esto, ¿no? Y eso me trae a colación a los jesuitas también muertos en Chihuahua, de los cuales tampoco hubo una condena enérgica del gobierno de la República. Entonces, bueno, pues creo que el pensamiento de izquierda o este pensamiento dictatorial cabe en todos, ¿no? Gustavo Petro, la campaña, ahora gana en Colombia, un Colombia que se veía próspero, un Colombia que se veía bien, un Colombia que estaba luciendo después de la época negra de Pablo Escobar, el cártel de Cali, de la guerrilla de las FARC, un Colombia distinto, que no había acusaciones de nada. Álvaro Uribe estaba sufriendo una investigación, pero bueno, hoy eligen a un gobernante populista, ¿no? Y que perteneció al M-16, a la guerrilla, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es sentido? No lo sé. No lo sé, tampoco sé qué pasa cuando al hijo del presidente se le acosa también de una manera irracional. Yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Desde que sale de México hasta que anda en Londres, le andan tomando fotos. Creo que es un menor de edad y que merece respeto como tal, aun y cuando traiga tenis de 200,000 pesos o de los que él quiera. Pero bueno, como dice su papá, el pleito es con él, ¿no? Al final
de cuentas creo que el muchacho tiene también la libertad de hacer. Ya que si lo mandan a estudiar o no, pues es una cuestión diferente que como adultos podemos discutir, pero el niño pues, no tiene ninguna culpa. Así es, no se debe de usar a los menores de edad para fines políticos. Estoy totalmente de acuerdo. Enrique, si pasara algo similar en México, ¿tú crees que la gente tomaría medidas o agacharían la cabeza como en Nicaragua? No, agachan la cabeza, sí, porque el gobierno es el gobierno y el peligro de tu integridad física y de tu familia está más allá de cualquier otra situación. Yo creo que pasaría exactamente lo mismo. Uno dice que no, pero lo hemos vivido, José Miguel, cuando estaban acá, el Ya problema sabemos quiénes. de inseguridad aquí en Córdoba y que todo el mundo se quejaba en redes. Era para que hubieran salido 2,000, 3,000 personas a las marchas por la paz, ¿no? Ni una salió. Bueno, los que fuimos 30, 40, creo que la mayor parte fue de 60, pero eso nos muestra cómo es la sociedad y el porqué Depresión. de tu depresión ahora. Yo no veo distinto y en eso se basa, si no hay el con una oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues son los que pueden hacer este, esa oposición, entre comillas, a un gobierno. Ya en Pensar que Venezuela no hay oposición, doctor? Pensar que el pueblo lo va a hacer, va a ser difícil, ¿no? Vaya. Oigan, les quiero comentar algo porque cómo me he discutido todo el día. El Regnum Christi. Hay algunos padres, como el padre Juan Solana, legionario de Cristo, que ha estado permanentemente viajando, llevando viajes a Tierra Santa. Circula un audio en donde acusan que lo detuvieron, que le quitaron rosarios y crucifijos, en fin. Acudí a las fuentes y las fuentes, o sea, directamente a la organización, dicen que no hay tal, que le decomisaron nada más unos crucifijos de madera de olivo, porque es legal, porque en México la madera de olivo no debe de traerse para prevenir la transmisión de ciertas enfermedades y que el padre en ese momento no estaba enterado al respecto. Y hasta ahí, pero ya saben ustedes, le dices a alguien, oye, eso es falso. No, a mí me lo mandó una amiga que es muy confiable. Pregúntale a tu amiga. Dice mi amiga que se lo mandó otra Bueno, pero ¿a amiga dónde se los quitaron al padre, perdón? en la llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces el del aeropuerto distingue un crucifijo de olivo, perdón, yo no sabría distinguir la madera de olivo. La organización se llama Terra Santa México y dice, circula en algunos medios y grupos de WhatsApp información falsa que asegura que el padre Juan fue detenido en aduanas por portar material subversivo. Esto es completamente falso. Al padre, como a cualquier pasajero, se le revisaron unos rosarios hechos de madera de olivo, material que por seguridad no está permitido ingresar a México para evitar el riesgo de una plaga o contaminación de otras especies mexicanas. Gracias por su atención. Los esperamos el jueves en el estreno de la película Tierra Santa, El último peregrino. Tan, tan. Está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Y ha sido un escándalo. Ya hablaban de guerra cristera en redes, y cosas por el estilo. En fin, solo aclararlo porque
hasta que le dije a una de las personas, ya acabo de mandar el WhatsApp a la organización para que me digan si es verdad o no. En ese momento decidió verificar y ya resultó que no era verdad. Porque además la gente chismosa lo manda y dice, esto es simple, esto llegó, esto circula, ¿Y qué razón? no me consta, por piedad. No, la madera de olivo la compras en Mercado Libre. Yo ahorita acabo de ingresar, 1,145 pesos. Una tabla para picar de madera, 120 pesos. Pero se supone que no puede llegar del exterior. Quién sabe por qué, pero bueno, ahí está el rollo y ahí está la aclaración, porque sí está bien cargarle al gobierno todo lo malo que ustedes quieran, pero tampoco se vale cargarle mentiras. No vaya a ser este de madera de olivo, porque vale, me lo decomisan. Quién sabe, quién sabe. Pero bueno, fíjate que había una buena noticia, la primera buena noticia que vi por ahí, y ya se me olvidó, estoy El preocupado. nombramiento de la secretaria de Educación Pública debe de ser. Esa es la buena noticia. Oye, en redes chairas circula un video que dice que la mujer tiene diplomados, maestrías, 2 carreras, bueno, de todo. Cuando vas al registro de profesiones, pues tiene carrera trunca, por eso no aparece el registro de profesiones. Y la carrera de profesora de primaria en el CONALEP es todo lo que tiene. El señor presidente, decidido una vez más a humillar a México y a tener lo peor, decidió tener una secretaria de educación que no tiene nada, que no tiene ninguna información ni capacidad para ser secretaria de educación. Como siempre, parece que es el peor enemigo de México. Puso a Durazo en seguridad, no sirvió, lo sacó, le dio la gubernatura de Sonora, los chairos avalaron, pero pues pura gente que no sirve para nada, oye. Era la jefa de atención ciudadana. Hazme el fabrón, cabor, dijeran los que saben. Bueno, pues No, es una desgracia, una verdadera desgracia lo que pasa en este país, porque parece que la vocación del presidente es estar rodeado de ineptos, porque como él no es muy brillante, todos los demás son más pendejos, pues él brilla. No hay nadie que lo opaca. No sé sabes que qué. me acordé mucho de ti, José Miguel, y de tu depresión, ahora la que puedo entender perfectamente bien. Yo creo que te está deprimiendo mucho la ley Nagle también a ti. Pues mira, esa no me preocupa. Yo Yo veo creo, que a yo, ver, yo venga. veo que sacan esta ley y veo que todo el mundo hace un gran escándalo, como si diéramos por sentado que va a ser gobernadora de Veracruz. Cuando todavía faltan 2 años, cuando todavía falta que vayan a los votos, cuando todavía falta que gane una elección, cuando todavía faltan muchas cosas. Y vemos que verdaderamente los que se están peleando son los del mismo partido. Vemos a Gutierritos allá en Minatitlán con su acto, con su coordinador, con su líder de partido, y vemos a la diputada que se supone debe de estar coordinada por su coordinador y debe de estar coordinada con su jefe de partido, haciendo su informe el mismo día y a la misma hora, y en donde estaban, por cierto, todos los personajes del Estado, por así decirlo, este señor Gómez Casarín, creo que es de por ahí esa zona, y Sen Jansen, que fue representante, señor gobernador, y andaba el secretario de gobierno en Papantla inaugurando obra. Pues bueno, pues yo creo que el tema aquí es pues, que entre ellos están peleando por algo que a nosotros no nos debe de importar, pues las cosas se ganan en las urnas, ¿no? No se ganan en el pasillo, ¿no? Creo que es de
las cosas. Sí, Absurdo. tienes Debatir. razón, porque todo mundo ya la da por ganadora. Ay, Nanita, la nombró Morena, ya ganó. Como en el Estado de México ya dan por ganadora a la delincuente electoral, a Delfina. No sé qué opinas, Enrique. Sí, queremos oír su opinión, Maricucho. Pues, la realidad es que la maquinaria de Morena está operando y opera, uno, violando la ley electoral, haciendo eventos netamente electorales de promoción de candidatos y pues no hay nadie que le ponga un alto a ellos, ¿no? Pero es la manera, el modus operandi de Morena para posicionar a sus posibles candidatos. Y hay que recordar que no solamente es la gubernatura, sino también es la senaduría. Y entonces, entre Nale, Gutiérrez, igual y Gutiérrez le está pegando a la gubernatura para ser senador y Nale igual, o sea, es un juego de póker el que están haciendo ellos, pero posicionan a dos muy buenos candidatos para Morena, muy competitivos, que va a ser difícil que la oposición le gane. ¿Y Y por más la qué oposición que competitivos? está, donde la caballada se ve flaca. ¿Por qué competitivos? No, ¿Qué no, tienen? ¿Qué tienen de competitivos, Nale, que ha hecho el ridículo a nivel nacional e bueno, internacional? para ti no tiene nada de competitivos, pero para el mercado electoral de Morena son muy competitivos. Y en el análisis no nos debemos de perder que el mercado es el mercado electoral el que manda. Entonces, si Morena trae las cartas, los haces bajo la manga y trae el dinero del poner el candidato y hacerlo ganar. Ah, bueno, pero espérame, no son competitivos los candidatos. El partido es el competitivo, que es diferente. Si ponen a un burro en cuatro patas, ya lo hemos visto, gana de todas maneras. Entonces, Un burro en no dos me, patas, no en cuatro. perdón, en dos patas. En dos patas. Entonces, Bueno, los no están son los tratando de hacer candidatos. competitivos. Los están tratando de hacer competitivos para que, pues hemos visto que los candidatos no le han aportado nada al partido, Entonces, no diga usted que la son marca. competitivos. Perdóneme, pero se equivoca. Bueno, En el censo electoral. dentro de Morena son competitivos para ellos. Es una Lo que pasa es que competencia no que hay están haciendo oposición, entre ellos. doctor, por eso son competitivos. Pues Al no no hay haber oposición, no se oposición, ve quién les pueda ganar. pues no existe forma de bajarlos realmente. O sea, los que se están pegando, lo que yo decía, son ellos mismos. Gutierritos golpea a Nagle, Nagle golpea a Gutierritos, pero es una lucha interna. Pues sí, Dentro de interna hay división interna. Mario Delgado dice, ¡ay, hay división interna! Caramba, nada más habría que ver a Sheinabun, recibida por el señor gobernador, y al otro, Ebrard, viendo qué hace para lucir, y a Dan Augusto ya ha creído también que puede hacerla. Entonces, bueno, pues, llaman corcholatos, Bueno, les encanta. Ebrard ya va a mandar, va a mandar a la Guardia Civil a Arabia. Ah, caramba, no tenía yo idea que me fuera a mandar. oigan, Oscar Hernández Torres dice, perdónenme, pero el competitivo es el presidente y él es el estratega y tiene toda la razón. El presidente nunca ha sabido ser presidente porque no tiene idea de otra cosa más que de jugar a lo electoral y es lo único que le interesa. Tiene toda la razón. El señor Nieto dice que le gusta escucharnos a los tres, que por favor los deje hablar. Díganle a los padres de familia, dice el señor Tapia, que reciclen libretas, uniformes en casa, ver qué hay de útiles. Apoyemos en esta crisis económica. Miguel Ángel García Pitol pide que suba las fotos mías
para que con algunos calcetines tipo López Dóriga. No, los de López Dóriga son diferentes. Los de Cobian son únicos, de Cobian. Pues es lo mismo que yo digo, pero No, ya los de Cobian no se al igualan gato. Y con Lucio ninguno. Ernesto te saludó a ti, al doctor, yo tampoco lo saludo. A Candy Quevedo saludo a los Candy, ¿cómo está trabajando para tres, que es lo que... promover el sector en la zona, y en la Bueno, región? Candy Es muy Quevedo es chambeadora. dulcera de corazón en la casa de los pirulís. Famosa Sí, Candy Quevedo. sí. Es una mujer muy trabajadora, muy Entusiasta, responsable. trabajadora, siempre sumada a cualquier gobierno. Una buena persona, una buena amiga además. Porque además Fíjate Candy que, Quevedo nace de que vende dulces. no me digas, no nació de su papá y de su mamá. No podré yo darte razón porque no llego a tanta intimidad. Bueno, Lo simple bueno y es que ya veo que curiosidad. se te pasó la Oye, depresión, eso me da mucho gusto. El no, sigo chocolate deprimido porque sigo a dieta, pero me tragué mi chocolate y estaba delicioso y es chocolate keto. te subió la glucosa y No tiene nada de glucosa, es keto totalmente. Es impresionante comerte 1 kilo de carnitas en un día y bajar medio kilo de peso. Es otro mundo esto. Y con los dulces que venden en el Quinto Elemento, olvídate, no tengo ningún problema. Pregunta para don Marco Antonio Aguilar. Si quisiera Morena desaforar a Alito, ¿lo hace con mayoría simple o necesita mayoría calificada? necesita mayoría calificada, necesita una causa justa para poder desaforarlo. Necesita primero formar una comisión instructora. Hay dos comisiones en la Cámara de Diputados. Una comisión jurisdiccional que nada tiene que ver, esa ve juicios políticos. Y la comisión instructora que se forma a solicitud de la autoridad competente que debe tener causa justa para poder solicitar una orden de captura por un delito que amerite pena corporal en contra de el señor Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. Entonces, la Cámara de Diputados prácticamente se vuelve una cámara instructora y sí tiene que haber una votación de mayoría calificada, tiene que haber una garantía de audiencia y de defensa ante el Pleno y el Pleno es el Pero, Marco, eso que tú estás diciendo es lo que marca la ley, pero aquí en Veracruz, si los asesora Cuitláhuac, los bueno, es que en Veracruz desaforan de tienen inmediato. 38 votos. No, pero aquí los desaforaron como desaforaron al fiscal. Ah, bueno. Lo que pasa... A Winkler lo quitaron y se pasaron por el Arco del Triunfo. Lo pasaron por el Arco del Lo que Triunfo. pasa es que el fiscal general del estado, en el momento en el cual estaba, le revoca el mandato a la comisión permanente. Fue una argucia legislativa que se aventaron, pero que al final de cuentas no le ha dado frutos el amparo al hoy preso Jorge Winkler, que está preso, y al estar preso el acto reclamado está consumado, que es la orden de captura. Es decir, tú puedes estar en un juicio de amparo contra una orden de captura siempre y cuando el acto no esté consumado. Pero ya que está consumado, tiene que quedar a disposición del juzgado de distrito en cuanto a su libertad corporal y al instructor en cuanto hace al proceso. Pero definitivamente no le va a funcionar. Está totalmente ya en un problema legal, porque además él sabía muy bien lo que le esperaba. Es decir, en el caso de Alito es muy diferente al de Winkler. Winkler sabía muy bien que él no podía seguir como fiscal. No quiso una salida, no creyéndose que era Miguel Ángel Yunes, pero ya vimos que Miguel Ángel Yunes no metió ni media mano por él. Entonces, al final de cuentas, pues bueno, ahí está en la cárcel, ahí seguirá, y yo creo que le espera una larga condena. Cuando menos, si queda Nagle, si sigue Nagle, si sigue Alito, y yo lo de Alito lo veo muy distante porque al final al público o al gobierno le conviene seguir desgastando al PRI, seguir desgastando lo que queda del PRI, seguir desgastando a Alito, que además está aferrado
a seguir estando en la presidencia del partido y está aferrado a todo, a pesar de que todo mundo le hemos dicho desde nuestra trincherita que ya se largue, sigue aferrado y está esperanzado en que en septiembre se abra el proceso electoral. Una entrevista que le hizo René Delgado a Alito, que yo vi, le dijo, bueno, Alejandro, dinos cuándo vas a convocar a elecciones, cuando el estatuto lo diga. Cabrón, ¿cuándo? Si tú sabes cuál es el estatuto, ¿cuándo? El año que yo cumplo mi periodo en el 2023, pero lo que no dice el tramposo es el proceso electoral. La ley ya no permite cambios de dirigencia, ya no permite procesos internos de partidos. O sea, lo que le está apostando es a perpetuarse hasta que pase la elección 2024. Y lo mismo puede pasar aquí en el estado de Veracruz con Marlon Ramírez. Entonces, Alito puede apostarle a eso para volver a buscar ser plurinominal reelecto, ¿sí? Y volver a seguir protegido por el fuero. Porque lo que dijiste en los martes del jaguar de esta señora loca, Laida Sansores, pues es la voz de él. El amparo no va a borrar sus fechorías. Eso es claro, ¿no? O sea, el que se ampare no va a quitar su voz ni lo que dijo. Eso es cierto, ¿no? Oye, Marco, a ver una pregunta. Yo no estoy muy contento con el gobierno del presidente López Obrador, pero volteo y digo, puta, votar por ese PRI de Ali, o votar por el PAN de Marco, que ya sacó candidato para el Estado de México para apuntarse, o votar por Movimiento Ciudadano de Dante, que sería un voto inútil porque pues ahí no te sirve de nada tu voto, pues o votar por el PRD, o sea, ¿qué están fomentando todos? El abstencionismo, y luego critican a los abstencionistas. Bueno, lo que pasa, José Miguel, aquí es algo muy claro. Lo que pasa es que la oposición está desgastada porque entonces, al tener líderes comprometidos, que además sus propios correligionarios, sus propias figuras públicas, les han dicho públicamente que ya se larguen. Y el PAN no ha tenido voz en ningún lado. Nadie ha dicho nada. Marco Cortés está inexistente, totalmente inexistente. Y Alito, que se valentonó, quiso hacerse el ganador, no es más que un corrupto más, ¿sí? Al final de cuentas, él se está defendiendo a sí mismo, estar viendo, o no, ya le quitaron la Comisión de Gobernación. Enrique, ¿escuchaste la pregunta que le hice a Marco? Disculpa. ¿Cómo podemos votar por el PRI de Alito? No. O por el PAN de Marco Ah, Cortés, claro. o por el MC de Dante. O sea, están jugando todos ellos a fomentar el abstencionismo, porque bueno, hay gente que se desespera de que siga Morena otro sexenio, pues tendrá que seguir porque no hay estímulo para que no siga. Yo no veo por dónde, ni con quién. Yo igual, yo no veo por dónde la masa electoral puede, o sea, a la masa electoral le queda de dos, votar por el cambio o votar por la continuidad del gobierno en turno. Durante más de 70 años, a pesar de los pesares, a pesar del saqueo que hubo en el país, de la corrupción, del robo, de la inseguridad, la masa electoral siguió votando por el PRI, ¿no? Vino el cambio con Fox y bueno, la gente hasta lloró de que el cambio, ya ahora sí llegó el cambio, ahora... Búrlate, no fueron más que 12 años, no fueron más que 12 años y la gente volvió a votar por aquel que odió, volvió a votar bueno, por pero el en PRI. 6 años hubo una elección que por punto 35 ganó Calderón. Sí, y ahora viene la elección, gana Morena, y yo creo que Morena cuando menos lo vamos a tener que soportar otros 6 años, cuando menos. No, si no es que más. Si es que hay país esos próximos 6 años.
porque a como están las cosas, quién No, sabe. México es tan hermoso que no se lo van a acabar ni Morena se Bueno, lo lo mismo acaba. decían de Venezuela, doctor, lo mismo decían de Cuba. Se lo pueden acabar en un santiamén. A Venezuela, el proceso venezolano tomó muchos años, no tomó 1 o 2 años, ni 6. La única diferencia que tenemos ahora es precisamente que no se pueden hacer cambios a la Constitución sin la Cámara de Diputados, pero la militarización del país debe preocuparnos. El entregar la Guardia Nacional, todo el golpe de Estado, de una posible asamblea constitucional, de una cosa de estas que sacan los dictadores. Sí, o sea, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Lo único que nos defiende, entre comillas, es la frontera que tenemos con Estados Unidos, que no quisiera tener un Maduro junto, pero la relación con Biden y la relación de López Obrador son totalmente negativas, y eso nosotros lo sabemos. Y Biden ya le mandó al FBI a Trump también a entrar a su casa. Sí, es decir, cada quien está jugando su juego político rumbo a las elecciones que siguen. Para Biden es fundamental ganar las cámaras ahora. Nancy Pelosi fue a provocar a China sin ninguna necesidad, creo yo. Nicaragua se permitió a Rusia poner armas o los misiles o lo que quieran poner, y Venezuela dijo lo mismo. Entonces, bueno, Rusia debilitada por una guerra con Ucrania que no puede ganar, y Estados Unidos pasmado y paralizado por unas elecciones que le siguen, y Trump como loco viendo cómo hace daño, y López Obrador, pues es un jugador de ajedrez fundamental en esta guerra que traen el imperio norteamericano. ¿Por qué? Porque López Obrador tiene mucho que ver, la retención de la migración. Ya quitó López Obrador lo de quédate en México, que fue, creo, un logro que no ha cascareado bien, pero ya no le regresan a México a los migrantes, ya no hay frontera llena, ¿sí? Ya lo que Trump promovió ya lo Algún, quitaron, ¿eh? pero al final la situación de el asunto del electorado mexicano, yo no creo que, yo creo que la mayoría le toca votar por la continuidad de Morena, ¿no? Aunque muchos estemos en contra, pero no somos los suficientes los que vamos a votar para quitar a Bueno, y Morena. si usted viera una competencia, le voy a hacer Entonces, una pregunta. Si estuviera Claudia Sheinbaum como candidata de Morena y la izquierda, y Marcelo Ebrard como candidato de la coalición Va por México, ¿quién gana? no, pues va a ganar Morena. Morena. Va Pero a gana ganar Morena con Morena Ebrard o con porque Sheinbaum, es la pregunta. sí, va a ganar Morena porque a Marcelo no lo van a ver como un esquirol que se va a la oposición, ¿no? Hay mucho en juego y yo creo que Andrés Manuel, el pueblo lo ve bien, o sea, lo ve como un iluminado, ¿no? Lo ve como alguien que está haciendo cosas extraordinarias. Y lo extraordinario es que, por ejemplo, se está dando el recurso de oportunidades para los jóvenes, para los viejos, cuando esto ya viene desde Peña Nieto y antes de Peña Nieto, ¿no? Pero ya ellos ya están vendiendo todos estos programas como si fueran creación de Morena. Entonces, es algo que la masa electoral no analiza conscientemente y hay que recordar que el voto no es consciente. La gente no vota con la mente, ¿no? La gente vota con el No, y hígado vota y con eso la ya lo hemos flojera, y visto. vota con el no hago nada, no tienes Sí, Entonces no se molesten, no chamba. se preocupen, no hay problema si Eso se gana deprime, José Morena, Miguel. no importa si no hay seguridad, si no hay salud, si se mueren 2 millones de mexicanos en este sexenio por muertes evitables, no importa, viva México, viva AMLO. Y ya son las 8:04, amigos, y nos tenemos que ir. Corolario, doctor Bustos. nos despedimos, José Miguel.
No te escuchamos a ti. Me despido, José Miguel. Corolario, don Un Marco. abrazo. Y espero que tu depre se mejore. Pues mi corolario es que yo veo muy deprimido a Cobian, no nos hizo caso en toda la noche, se la pasó chateando en otro chat, se la pasó ignorándonos, se la pasó haciéndonos menos. Eso le deprime porque ciertamente creo que le dañamos un poco su ego, del cual todavía no cae. Y ahora que nos pongamos los tres calcetas iguales, pues sí, aunque también puedo entender que la depresión se deba a que usted le pagó un desayuno muy malo, según tengo conocimiento, por ahí en un pitch estadio de fútbol, que creo que las empanadas estaban rancias. Pero ahora que está con la dieta de chicharrones, entonces bueno, pues nos va a salir barato porque lo iba yo a llevar a Orizaba con un Habibi que tenemos allá, pero no quiere ir. Entonces Yo yo no he lo dicho que no quiera ir. Yo los bueno, iba a acusar a ya, yo ustedes estoy de no al han pagado 100%. su apuesta. Yo voy a pagar mi apuesta, voy a invitar a Mericucho también para que vayamos los ¿Cuándo? tres. ¿Cuándo? ¿Les parece el jueves? Acabando el programa nos ponemos de acuerdo. Órale, ya está. Sale. Pues nos despedimos de ustedes, queridos amigos de Facebook, y también de ustedes, queridos amigos de YouTube. Saludos.